Muchos hemos estado mirando con cierto recelo estábamos ya en fiestas navideñas mirando con cierto recelo las cifras del COVID y pensando qué es lo que va a pasar después de todo lo que ha pasado, ¿no? En estos 2 años y después de todo lo que pasó en las fiestas de Navidad. Bueno, pues para ver cómo ha sido esta evolución en este mes de enero de cifras, que ha habido un poco de todo, pues ya tenemos de nuevo a nuestra experta, a Blanca Corrales, la directora del diario digital Guadaqué, desde donde va ofreciendo estas cifras, por supuesto, muchas otras informaciones a nivel regional, provincial y local, y desde donde ha seguido, desde su medio en Guadaqué, pues la evolución de la pandemia desde el minuto uno. Blanca, buenos días, gracias por estar con nosotros de nuevo en Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Aquí estamos porque la pandemia sigue y tenemos que seguir informando de lo que ocurre, aunque a veces no resulta nada fácil. Efectivamente. Bueno, mirábamos, como decía, con recelo, digo, a ver qué va a venir después de todo esto, lo hacíamos todavía en fiesta de Navidades, y cuéntanos, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que ha venido después de las fiestas de Navidad? Bueno, pues a los que alertábamos de que la cosa se podía desmadrar, algunos nos acusaban de alarmistas, otros estaban convencidos que todo pasaría como si nada, que no tenía absolutamente nada que ver, que Omicron era, pues eso, mucho menos letal, mucho menos grave. Pero al final, pues un poco lo que decíamos antes de llegar a esta conclusión de enero, y es que cuando se multiplican excesivamente los casos, aunque los porcentajes de hospitalizados y de fallecidos sean muy bajos, al ser tantos los casos, pues al final suman. Y es lo que estamos comprobando. O sea, esta tercera semana del año, que es justo la que hemos cerrado con los datos que nos daban ayer Ujú, lunes, pues bueno, pues nos dice que sí, que hemos bajado en Guadalajara, provincia, 1.294 casos con respecto a la segunda semana. ujú. Decimos, qué bien, hemos bajado. Sí, bueno, pero es que tenemos 6 fallecidos en esta semana. Tuvimos 9 fallecidos la semana anterior. Tenemos cerca de 100 personas todavía hospitalizadas. Bueno, pues la cosa no era tan leve como nos lo querían pintar. Afortunadamente, sí que hay que decir que triplicando los casos con respecto a, por ejemplo, lo que eran las navidades del año pasado, las de 2021, pues triplicando los casos no se han triplicado ni los fallecidos ni los hospitalizados. Ahora mismo hemos llegado prácticamente al mismo nivel de hospitalizados, la mitad en los niveles de UCI, y en los fallecidos estamos en una tercera parte. Pero yo no soy quien dirá que los 16 fallecidos que llevamos en Guadalajara desde el principio de enero me parecen pocos. A mí cualquier fallecido me parece mucho. Desde luego que sí. Oye, yo entiendo que tú ves claro el vínculo entre cómo se desarrollaron determinadas actividades en las fiestas a este repunte en las cifras, ¿no? Creo que ni siquiera merece la pena vincularlo a actividades, porque es que todo ha sido normal. Es decir, ha sido normal los botellones en la calle, pero han sido normales también las reuniones en los bares, en las reuniones dentro de domicilios, los espectáculos públicos, el teatro, el autobús, todo ha sido normal. No ha habido ningún tipo de restricción más allá de las que se han impuesto a las residencias de ancianos en esta sexta ola. Ningún tipo de restricción. Bueno, el volver la mascarilla a exteriores, que en Ujú. realidad nunca se había ido. Seguía estando para cuando no se podía conservar la distancia de seguridad. Ahora nos la han puesto aunque vayamos solos por la calle. Pero si quieres, esa ha sido la única restricción. Con lo cual, atribuirlo solo a un hecho, bueno, evidentemente, cuanto más gente se junta, cuanto más junta está esa gente, según dicen los expertos, pues si no hay medidas de seguridad y hay aglomeración, pues evidentemente el contagio es más probable. Pero claro, es que ha sido todo, es decir, no ha habido limitaciones en nada, así que creo que todo ha contribuido, Ujú. todo ha contribuido. Se optó por ello, se optó por no limitar, porque la economía no podía resistir más presiones, y bueno, pues la explosión de contagios la hemos tenido. ¿La hemos tenido con una saturación hospitalaria? No, al borde de la saturación. No hay que olvidar que Guadalajara tiene las UCIs muy pequeñas y hemos estado por encima de ese 20% que marca como un límite las autoridades sanitarias. Pero sobre todo donde se ha notado ha sido una saturación tremenda en atención primaria, que todavía la estamos notando, que tenemos a los profesionales clamándonos, diciendo que no pueden más, que hemos visto centros de atención primaria como el de Torrejón del Rey o como el de Cabanillas sin profesionales,
y que no todo es COVID, que la gente enferma de otras cosas y no ha podido ser atendida. El- Supongo que, bueno, la tendencia ahora es a la baja, si no me equivoco, ¿no, Blanca? Sí, pero yo pongo en cautela este dato de a la baja y lo pongo en cautela por una sencilla razón, Sí. una lógica. Vamos a ver, estamos recibiendo los datos de los centros sociosanitarios. Sabemos que los centros sociosanitarios se hacen controles de antígenos permanentemente y ahí no están bajando los casos, siguen subiendo. Entonces, si en un sitio que es donde más medidas hay de visitas que están limitadas a una vez a la semana, que sigue existiendo la mascarilla, la distancia de seguridad, los casos nos siguen subiendo las estadísticas que nos da la Junta, yo no me creo tanto que estén bajando en la calle como nos dicen. ¿Por qué? Pues porque yo, por mucho que diga Castilla-La Mancha que cumple los protocolos al informar de los positivos, no hay ningún protocolo que diga que hace uno que se hace un test en su casa y queda positivo. Y cuando no se necesita una baja laboral, Exacto. pues al final ese positivo no pasa por un centro de antígenos, ni siquiera muchas veces por un médico, porque son síntomas leves, porque son niños, porque es una familia completa y en realidad solo se ha notificado al padre porque necesita la baja y no al resto de componentes. Entonces yo pongo un poquito entre corchetes y en cautela esa bajada de positivos. Me la quiero creer, no creo que sea tan importante como nos están marcando, esos 1.294 que hemos bajado de una semana a otra. Me la quiero creer porque se ve menos gente en los puntos de test de antígenos, que eso sí es una nota, pero claro, también es que ahora hay que pensar que el test de antígenos cuesta menos de 3 euros. Ujú. Entonces, antes la gente que no tenía ni capacidad de comprarlos porque no había en las farmacias o que eran muy caros, pues acudía más en masa a los puntos del test de antígeno. Ahora que son más baratos, que se han aprendido a hacer y que, pues bueno, pues si al final no te van a dar ningún tipo de solución o no necesitas nada, pues en vez de esperar una cola de hora y media para que te den el resultado en un test de antígenos, te lo haces en casa. Como no se puede llamar por teléfono, porque no se puede llamar por teléfono, ni quieres volver a hacer cola para saber que eres positivo cuando ya lo eres, pues ese positivo queda en el limbo. Ujú. Esa es mi opinión. Sí, Creo que sí que por lo menos hemos tocado el techo, pero yo pondría un poco entre corchetes las cifras, sobre todo atendiendo a lo que está pasando en los centros sociosanitarios, ujú. que ahí siguen subiendo los casos positivos, siguen siendo cada vez más centros, 32 ya en Guadalajara. No podemos decir cuántos positivos en Guadalajara porque sabemos que no nos lo provincializan. Y otra cosa también, que cuando empezó esto, las navidades nos dijeron, sí, hay casos en los centros sociosanitarios, donde todo el mundo está vacunado, tanto trabajadores, masivamente, puede haber algún caso aislado que no, trabajadores como residentes, pero son casos leves. Bueno, pues haciendo el recuento de lo que ha pasado en enero, hay 30 fallecidos en los centros sociosanitarios, de 165 fallecidos total en Castilla-La Mancha. Repito, aquí no podemos provincializar, ya no son tan leves. 30 fallecidos en los centros sociosanitarios era algo que llevábamos mucho tiempo sin ver, porque a pesar de la cuarta y la quinta ola, la cuarta y la quinta ola habían respetado a los centros sociosanitarios. Ujú. Se daban fallecidos, pero no en los centros sociosanitarios. Además, hay otro aspecto. Afortunadamente, vamos a pensar que no va a volver a ocurrir los centros hospitalarios, por ejemplo, pues ya no tienen ese colapso que tuvieron. Pero, por ejemplo, a nivel regional, Paje tiene un hospital terminado en Toledo que no ha inaugurado. Y aquí en Guadalajara ya se ha proclamado a cuatro vientos que el hospital está terminado, pero se está vacunando en un gimnasio. Entonces, ¿esto qué pasa con ello? Vamos a ver, ¿no es suficiente razón para inaugurar ya los hospitales, en lugar de hacerlo la víspera de las elecciones? ¿No es suficiente razón lo que hemos pasado y lo que todavía tenemos encima? ¿Qué pasa Bueno, con todo esto? el de Toledo sí está Ah, funcionando y ¿está funcionando además me ya? Ah, consta, bueno, pues sí, me consta que incluso empezó a atender pacientes COVID justo antes de la explosión de esta sexta ola, ajá. que habían derivado ya muchas especialidades, pero en concreto, por ejemplo, planta COVID no tenían y ya la han tenido en esta sexta ola. El de Guadalajara, pues sí, efectivamente nos dijeron que se recepcionaban las obras en verano y que se empezaba el traslado. No se ha empezado el traslado. No se ha empezado el traslado y la última palabra que tenemos del delegado de la Junta, de Eusebio Robles, es que, bueno, pues en el primer trimestre, segundo trimestre de este 2022 se va a hacer el traslado.
De lo que dijeron, ahora ya van 9 meses. Veremos a ver si se cumple. No ha sido tanto el problema ahora de falta de plazas hospitalarias porque, como decimos, el colapso se ha dado más en atención primaria que en hospitales, pero en realidad todo el mundo sabía que esto podía pasar. Es decir, la atención primaria no estaba reforzada, los sanitarios llevaban 2 años totalmente agobiados y tenían que cogerse permisos y no se los han podido coger. Aunque se han renovado algún contrato, no se ha reforzado. Y eso se ha visto, pero es que además se ha visto para Omicron, que es la sexta ola, y se está viendo para otras muchas enfermedades. Las listas de espera siguen creciendo y hay mucha lista de espera porque ya la había antes de que llegara el virus y se ha sumado todo lo que se ha quedado pues retardado por el virus. Entonces, bueno, pues es algo que debería solucionar desde ya, una inversión mayor para atención primaria, como reclaman los profesionales, que son los que saben. O sea, porque no se trata ya de esperar a que te atiendan, sino de no morir mientras tanto en el intento. Exacto. Desde luego desconocía el dato de lo de Toledo, en este momento me retraso de lo dicho, pero lo de Guadalajara también es de traca. Blanca, vamos a ir terminando. Quedan 2 meses y medio para Semana Santa y 2 meses y medio para la evolución de una pandemia. Es tiempo para que pasen muchas cosas buenas o malas. ¿Te atreves a hacer una predicción, una suposición de lo que puede ocurrir a nivel virológico y a nivel administrativo? No soy futuróloga, Ya, pero por lo que eso me te dice digo, la bueno, lógica, lo que basándonos me dice, basándonos en el visto lo visto, podemos pensar lo efectivamente, que lo puede que me dice ocurrir. la lógica, fíjate, a pesar de que los datos, pues bueno, evidentemente nunca están consolidados, pero uno haya aprendido incluso a ver entre líneas de los datos, a Sí, pesar de esa falta de exacto, a consolidación. eso me refiero. Igual que dije antes de Navidades que Guadalajara alcanzaría una incidencia de 4.000 y se ha cumplido. Yo estoy convencida que van a bajar los casos muy rápidamente, que nos queda aguantar esos coletazos de esas repercusiones graves y de esos fallecidos, porque siempre llegan con 2 semanas de retraso, que es algo que la gente no entiende. Que, por ejemplo, ahora estamos viendo que Castilla-La Mancha sube la incidencia en los datos del Ministerio de Sanidad y bajan los casos. La gente dice, ¿qué lógica tiene? Pues tiene la lógica de que no han ido apuntando los de atrás. Y cuando empiezas a apuntar los de atrás, pues aunque estás bajando, subes. Es Claro. algo que hemos dicho muchas veces, eso de crecer hacia atrás, que nos pasa por el retraso y la falta de consolidación. Pero yo creo que van a bajar los casos muy rápidos, nos quedarán esos coletazos, que cuando empiece a llegar el buen tiempo, pues como vimos el año pasado, al fin y al cabo la pandemia se contiene y que un poco pues la norma que han tomado los que mandan es que esto se trata ya de endemizarlo, es decir, dejar de verlo como una pandemia y verlo como una enfermedad endémica. Bueno, pues a lo mejor es lo que hay que hacer, pero si va a ser una enfermedad endémica, nuestra sanidad, y sobre todo me refiero a la atención primaria, tendrá que estar preparada para ello, porque no podemos permitirnos esos colapsos que al final está en juego la salud de todos. Vamos a ver lo que ocurre porque en Semana Santa, como decíamos, está a la vuelta de la esquina. De Semana Santa a verano ya la gente se ha soltado la melena y vamos a ver y si bien es cierto que, como dices, las altas temperaturas de la primavera y el verano, pues digamos que no Pero más favorecen la que las propagación. temperaturas es el vivir al aire libre, es decir, ya no También, es el claro. calor, es el hecho de que salimos de espacios cerrados y sabemos que eso sí que científicamente el espacio cerrado propicia el virus, Claro. propicia el contagio, porque el virus se sujeta en espacio abierto, pues el virus se disipa. Es sobre todo eso. Vamos a ver cómo se da y a ver si poco a poco, entre unas cosas y otras, ya vamos hablando cada vez menos de este asunto porque no es necesario hacerlo. Muchísimas gracias, Blanca Corrales, directora de Guadaqué, por estar de nuevo con nosotros aquí en Es la Mañana de Guadalajara. Y ya sabes, aquí seguimos al pie de la letra el periódico que eliges como una de nuestras cabeceras de referencia. Hasta la próxima, Blanca, y gracias. Gracias a ti, José Luis.